Buenos días, profesor presente. Mi nombre es Katia Karina Herrera Serrano. En el día de hoy, en compañía de Juan David Blanchard, Salva Valeria, Andrea Zúñiga y Brian Fuenmayor, les vamos a hablar sobre la filosofía musulmana. Bueno, la filosofía musulmana es el conjunto de doctrinas relacionadas con la vida, el universo, la ética, la sociedad y demás cuestiones fundamentales vinculadas al mundo islámico. Historia. Tuvo una importante influencia en el desarrollo de la filosofía moderna. El periodo clásico de la filosofía islámica coincide con la Edad de Oro del Islam, fechada aproximadamente entre los siglos 8 y siglo XVI. Algunos ejemplos de los logros de los filósofos musulmanes son el desarrollo de una estricta citación científica y el desarrollo de un método de investigación científico. Para refutar la hipótesis, la ijtihad, que podía ser aplicada en general a diversos tipos de cuestiones. Ijtihad quiere decir designa de esfuerzo de reflexionar. Después de Aristóteles, aunque su escuela fue abandonada en ese entonces, no se perdió completamente. Las obras escritas por los filósofos seguidores de esta escuela y también las obras de Plotino y de sus discípulos pasarían de mano en mano en centros académicos del Oriente Medio, hasta que los musulmanes, persuadidos por uno de los gobernadores abasidas en el siglo VII después de Cristo, decidieran traducirlos al árabe. Exponentes importantes de la filosofía musulmana. Uno de sus principales exponentes fue Avicena, que nació el 23 de agosto de 980 en Afshona, Uzbekistán, y falleció el 18 de junio de 1037 con la edad de 56 años en Hamadan, Irán. Este tenía residencias en Rai, Bujara, Urgesh, Gorgam, Hamadan y España. Su lengua materna era el persa, que es una lengua oficialmente hablada en Irán, Afganistán, Tayikistán y partes de Uzbekistán. El nombre de este idioma en español es persa, pero también es conocido por su nombre nativo farsi. Su religión era el chiismo, que constituye una de las principales ramas del Islam junto al sunismo. Es profesado por alrededor de entre el 15% y el 25% de 1.900 millones de musulmanes existentes en el mundo. Una de sus ocupaciones fue filósofo, científico, poeta, astrónomo, médico, teórico de la música, físico, matemático, químico, ético y alfaiqui. Se destacó en el área de la medicina, aromaterapia, filosofía, lógica, calam, poesía, teología, ciencia de la tierra, filosofía de la medicina, de la ciencia, física, psicología y astronomía. Su cargo fue visir, que lo utilizan para nombrar a los ministros de gabinete. Sus obras notables es el Canon de la Medicina y el Libro de la Curación. Escribió cerca de 300 libros sobre diferentes temas, predominante de la filosofía y la medicina. Es asimismo uno de los principales médicos de todos los tiempos. Al parecer fue fresco en su interés por la ciencia natural y la medicina, tanto que a los 14 años estudió solo. Averroes fue un filósofo y médico musulmán, maestro de filosofía y leyes islámicas. Fue matemático, fue astrónomo, estudió la geografía y la medicina. Nació el 14 de abril de 1126 y nació en Córdoba, Almoradés de Al-Andalus, y falleció el 3 de diciembre de 1198 a sus 72 años en Marrakech, un imperio almohade. Su lengua materna fue árabe y su religión fue el Islam. La obra principal, o pues la obra que más se destacó de Averroes fue La destrucción de la destrucción.
Averroes proviene de una familia de estudios de derecho. Fue nombrado cadí de Sevilla. Esto quiere decir que llevaba el carrito de los palos de los jugadores de los palos de golf. Y sirvió en las cortes de Sevilla, Córdoba y Marruecos durante su carrera. Además de elaborar una enciclopedia médica, escribió comentarios sobre una obra de Aristóteles y de allí fue conocido como el comentador. En su obra La refutación de la refutación defiende la filosofía de Aristóteles frente a las afirmaciones de Al-Ghazali de que la filosofía estaría en contradicción con la religión y sería por lo tanto una afrenta de enseñanzas del Islam. Jacob Anatolí tradujo sus obras del árabe al hebreo durante el siglo XIII. En Occidente, Averroes fue conocido por sus extensos comentarios sobre Aristóteles y sus pensamientos generaron controversia en la cristiandad latina y desencadenaron un movimiento filosófico llamado averroísmo basado en sus escritos. Al-Ghazali nació en Irán el 5 de julio de 1057 y falleció el 19 de diciembre de 1111. Fue un teólogo, jurista, filósofo y místico de origen persa. Escribió El resurgimiento de la ciencia religiosa, que es considerada como la obra más importante en la espiritualidad islámica y es la más leída en el mundo musulmán después del Sagrado Corán. Al-Farabi, nacido en Asia Central en la época de Califato Abbasi, fue el primero en propiciar un sistema filosófico a partir de las traducciones diseminadas de los libros de Platón y Aristóteles, con influencias del neoplatonismo y del nestorianismo. Farabi escribió varios libros comentando las obras de Platón y Aristóteles, buscando una síntesis entre los dos filósofos. Al-Kindi nació en el 801 y murió en 876. Fue uno de los primeros que hicieron introducir el árabe, la obra de Aristóteles. De entre todos sus trabajos, destacó por haber tratado el problema del entretenimiento y la relación entre el conocimiento filosófico y el profético. Abentofail nació en 1105 o 1110, no se sabe con exactitud, en Marrakech y murió en 1185 también en Marrakech. Él fue un médico, filósofo, fue matemático y poeta, y también fue mentor de Averroes. Él participó en la vida cultural y política y religiosa de la corte de los almohades en Granada. Su obra más conocida es El filósofo autodidacta, que es la primera novela árabe y la primera novela filosófica. Tusi nació en 1201 y murió en 1274. Defendió enérgicamente la filosofía contra los ataques de los teólogos sunistas y es considerado el renovador del pensamiento filosófico. Fue un maestro de todas las ciencias de su tiempo al más alto nivel y sus obras sobre la astronomía y matemáticas son mundialmente conocidas. Ibn Pasi fue un filósofo musulmán. Nació en la capital de Taifa de Zaragoza, hoy es Zaragoza, hacia 1080. Se sabe que murió en Fez en 1139. Además de la filosofía, también cultivó la medicina, la poesía, la física, la botánica, la música y la astronomía. Es mejor conocido por ser el difusor de la filosofía post-aristotélica en Europa. Tradición de la filosofía musulmana. Bueno, esta contiene ejemplos significativos de filósofos islámicos que trataron de apoderarse de todo lo que pudieron de varias tradiciones filosóficas. Al-Farabi, Avicena, Averroes y Al-Ghazali, los filósofos fueron influenciados
grandemente por la filosofía griega y procuraron utilizarla para entender, defender y promover su fe. Sin embargo, sus planteamientos teóricos a menudo los desviaron de las enseñanzas islámicas ortodoxas. Por ejemplo, algunos de ellos creían, de acuerdo con Aristóteles, que el mundo físico era eterno, aunque también afirmaban que existía solo porque Dios lo había creado. Otros negaron la resurrección física sustituyendo la existencia continua del alma. Más aún, otros propusieron un cuerpo de reemplazo que lucía como el más original, pero realmente no lo era. Y la mayoría de los filósofos defendían la idea de que Dios era un ser necesario, un ser que no podía existir, y de que el mundo dependía de Dios para su existencia. Vida después de la muerte y resurrección. Bueno, la creencia es un juicio final y es fundamental en el Islam, lo cual necesita una creencia demasiado implícita en la vida después de la muerte. Los musulmanes afirman que además la resurrección física de los muertos, o sea, ellos creen en que una persona puede morir y resucitar, pero aún así creyendo todo eso, piensan que Jesús no murió y fue resucitado. Ya. Gracias.